Hola, bendecidos. Hágase el cargo o hazte el cargo que estás en el aula de una universidad y vas a escuchar una clase sobre una materia que se llama Evangelio de Jesucristo, Evangelio de la Gracia. Todo lo que está pasando en estos días, en estos tiempos, no es otra cosa que lo que ya Dios escribió hace miles de años. Hoy estamos viendo cosas que usted nunca había visto. Yo estos 2, 3 años últimamente he visto cosas que yo jamás había visto. Niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, haciendo cosas que totalmente son contrarios a los principios de un ser humano. Y no estoy hablando de Colombia, estoy hablando del mundo entero. Entonces hoy, hace 2 semanas, cuando yo oraba a Dios que iba a predicar hoy, pues Él me dio este mensaje. Se llama Las dos simientes. Yo te voy a ir hablando y en la pantalla va saliendo los versículos de lo que yo estoy hablando, porque pues yo solamente no tengo doctrina. Mi doctrina no es mía, mi doctrina es lo que Dios me enseña por medio de su palabra. Las palabras de Dios son las únicas que tienen poder. Diga poder. Si tú quieres hablar con poder, tienes que aprender a hablar como Dios habla. Y eso es un proceso en el cual los verdaderos creyentes estamos. Hay una guerra, y no de ahora, una guerra a nivel mundial de 2 simientes, 2 descendencias. Entonces yo te voy a leer en Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Y voy a ir rapidito porque yo quiero que ustedes vayan a desayunar. Por favor, alguien me avisa cuando ya estén. Ok. Escuche esto, por favor. Si usted va a leer la Biblia, usted no la lea a toda velocidad porque eso no sirve. Si a usted lo mandan a escudriñar la Biblia, a usted lo está mandando a que se vuelva loco. Porque este es un libro de revelaciones. Este es un libro que hay que saber entender lo que está ahí. Ok, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora escuche, ¿cómo estaba la tierra? Se necesita tener una mentalidad retrógrada para pensar que Dios hizo algo desordenado. Cuando dice que la tierra estaba desordenada, ya había aquí espíritus que desordenaron la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Ahora escuche. Y las tinieblas, cuando se habla de tinieblas en la Biblia, estamos hablando de cosas oscuras que no provienen de la luz. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de la palabra de Dios mismo. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de Satanás. ¿Qué tal si yo te lo leo así? Y Satanás y todo su equipo estaban sobre, ¿de dónde? Del abismo. Observa. Y el Espíritu de Dios se movía también sobre la faz, pero ¿de dónde? Si tú lees eso y te lo aprendes y lo hablas, tú no sabes qué estás diciendo. Entonces observa, el Espíritu de Dios se movía en un sector diferente a como se movían los espíritus de los ángeles caídos que estaban ya en la tierra. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar. Es más, te digo algo, eso lo preparó Dios así. Y el versículo 3, y dijo Dios,
sea, habló. Sea la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue, no, se fue la luz, no, la luz fue hecha. La luz fue hecha. Tienes que vocalizar bien. La luz fue hecha. Quiere decir que cuando Dios habla, lo que Dios habla, diga, sucede. Nosotros podemos llegar a eso si aprendemos a hablar como Dios habla. Si nos tomamos el trabajo de guardar las palabras de Dios en el corazón del lado derecho, que es el corazón del alma. El corazón del cuerpo es este. Este late, este mantiene con vida tu cuerpo. Y este es el corazón que ha sido lleno de inmundicias y de toda cosa mala, idolatría, toda cosa mala, pero vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Entonces ya, eso fue el primer libro que le dio Dios para escribir Moisés. Ahora vamos a ver a Juan, muchos miles de años después, escribiendo esto. Juan capítulo 1. Oye, gracias, Jan, ya tú sabes, ahí me dices, ya yo sé, me guío que está allá. En el principio, ¿de qué principio está hablando? Del que se habló allá en Génesis. En el principio, diga, era el verbo. ¿Y quién era con quién estaba el verbo? Con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra que actúa. O sea, no es lo mismo decir fe que decir creer. Fe es un sustantivo, creer es una acción. Creer es el verbo. Ok. ¿Quién es este? El verbo. En el principio, ¿era con quién? Con Dios. Ahora escucha esto. ¿Te acuerdas que Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha? Ok. Ahora dice, todas las cosas por el verbo fueron hechas. O sea que cuando Dios dijo, hágase la luz, la palabra de Dios actuó. Era el verbo. Por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que tú ves, cielo, luna, sol, todo el universo que alcanzas a ver, lo hizo Dios. ¿Por medio de quién? Al verbo. Génesis 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo ¿a quién? A la serpiente. ¿Qué había hecho la serpiente? Había engañado a Eva. Había engañado a Eva. Diga, la serpiente había engañado a Eva. Ok. Y la serpiente no es otra cosa que el dragón, el diablo, que se llama Satanás y engaña al mundo entero. Levante la mano aquel que no haya sido engañado por el diablo. Todos hemos sido engañados por el diablo. Todos hemos hecho cosas porque nos engañaron y nosotros no sabíamos. Entonces, Jehová Dios viene a enfrentar y a confrontar a la serpiente. Y Jehová Dios dijo ¿a quién? Por cuanto esto hiciste, ¿qué había hecho? Había engañado a Eva. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y aquí comienza la guerra que tenemos hoy. Dice Dios, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? Coño, pero aquí nada más hay 3 personas que hablan. ¿Quién es ti? Claro, yo necesito que tú vayas entendiendo. Porque si tú estás hoy aquí, Dios tiene algo contigo. Necesito una botella de whisky. Los hijos míos me hacen una broma. Yo estuve
en Nueva York hace como 2 años y estuve en la calle Séptima. Yo no quiero agua sobrada, yo traigo una botella. Entonces estábamos allá en la Séptima y habían unas brasileras con unas tangas y yo iba caminando y me agarraron. Me tomé unas fotos y mis hijos la publicaron por Facebook. Y todos mandaban, mira al pastorcito. Sí, mira tu pastorcito. Gracias, hijo. Este es el más tremendo de todos. Tan tremendo que no se ha casado. Oído, pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. ¿Quién era la mujer? Eva. Y entre tu simiente, diga descendencia, y la descendencia que saldrá de la mujer. Quiere decir que Satanás tiene descendientes. Y la mujer que comenzó con Eva tiene descendientes. Te voy a decir algo, te lo digo mejor acá escrito. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Aquí dice después, pero no después de lo que te leí, sino después de algo que se estaba narrando allí, que no tiene nada que ver con lo que se habló al principio. Después hubo una gran, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles. El arcángel Miguel. No es San Judas Tadeo ni San... El arcángel Miguel y sus ángeles. O sea, un ejército de ángeles que formaban parte del ejército que cuidaba en el cielo. ¿Y contra quién luchaba Miguel y sus ángeles? El dragón y sus ángeles. Hay que entender todo lo retórico que se habla en la Biblia. 8. Pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, perdieron la batalla. Escuche, ni se halló ya lugar para el diablo y sus ángeles en el cielo. Ya no había espacio para él. ¿Y a dónde crees que lo enviaron? 9. Y fue lanzado fuera. ¿Fuera de qué? Diga, del cielo. ¿Quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, la que estaba en el Edén, la que engañó a Eva. Pero resulta que esa serpiente hoy se te está diciendo que era el mismo diablo, que la única manera que podía hablar con un ser humano era metiéndose en un animal, porque no se podía meter en otra persona. No se podía. Ahora puede. Y todos los días sigue engendrando hijos. ¿Quién? El diablo. Pastor, ¿y el diablo tiene esposa? No, él no tiene esposa. Engendra hijos con mujeres como cualquiera de las que están aquí. El dragón y sus ángeles no prevalecieron en el cielo, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera de ¿qué? Del cielo. ¿Quién? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama diablo, se llama Satanás, el cual engaña. Telma, ¿pueden traerle el almuerzo a estos hermanos? ¿Están concentrados? Ah, bueno. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, la que engañó a Eva, que se llama diablo y Satanás, la cual serpiente, diablo, Satanás, ¿qué hace? Engaña al mundo entero. ¿Fue arrojado dónde? Claro, entonces él tomó la forma de serpiente para engañar a Eva. Hoy no necesita tener forma de serpiente, hoy tiene forma de niños, de mujeres, de hombres, mujeres lindas y mujeres feas también, de hombres hermosos, de hombres
fue arrojado a la tierra. Por eso era que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y entonces Dios comenzó a ordenar. Dios había creado, pero como perdió la batalla, lo sacaron del cielo y lo enviaron a la tierra, y él no tenía nada que hacer. Vamos a desordenar esta cosa. Gracias. Y sus ángeles también fueron arrojados a la tierra con él. ¿Quién es él? El diablo. Génesis 2:15. Esto debí leértelo antes, pero ya ahora voy a retomar para que tú vayas uniendo. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, diga a Adán. ¿Y dónde lo puso? En el huerto del Edén, para que labrara el huerto y lo guardase. Y mandó, o sea, dio mandamiento, Jehová Dios al hombre. ¿Quién es el hombre? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más, ese más, que no debe ir tildado, pero acá salió tildado, es un pero. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, Adán, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y no estaba hablando de muerte que le iba a dar un infarto, sino que iba a quedar separado de Dios. Toda persona que está separada de Dios, diga, está muerta espiritualmente. Y tiene la esperanza de recibir vida. Ok. Después del pecado, diga, mira, después del pecado viene esto. Génesis 4, versículo 1. Donde más se puede dar el caso que Satanás logre engendrar una mujer es en una unión de un hombre con una mujer que tengan problemas, vicios, maldiciones, una forma de vida horrible. Allí es donde pasa esto que tú vas a ver. Conoció Adán a su mujer Eva. Conoció indica, le conoció lo más íntimo de la mujer. En otras palabras, tuvo Adán relaciones sexuales con su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? Eva. La cual mujer, Eva, ¿qué pasó cuando tuvo relación sexual? Concibió. El hombre engendra, la mujer concibe. Concibió y parió. ¿Sí? Dio a luz, ¿a quién? A Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Sí, fue voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios. Ya habían pecado. Y era la única manera de Dios poder destruir a lo que está próximo a destruir. Después de esto tuvo otro hijo que se llama Abel. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y dijo Caín a su hermano Abel: Abel, vamos al campo a dar una vuelta por ahí, viejo. Y aconteció que estando ellos, ¿quiénes son ellos? Caín y Abel. ¿Quién invitó a Abel? Caín. Estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Ahí no está escrito. ¿Dónde está felicidad? Ya. Ah, es que está Jean Paul. ¿Qué pasó con...? Ah, ya sé. Ya sé. ¿Cuál leo? El 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: Abel, vamos a dar una vuelta por el campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo?
lo mató. No había inspección de policía, no había nada, lo mató. No había jueces, bandidos, lo mató. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, 11 y 12. Ahora este Juan, muchos años después, una revelación para que tú también entiendas esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, va a haber aquí un parangón que nos va a mostrar cómo podemos identificar a un hijo de Dios y cómo podemos identificar a un hijo del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, sino que habla del hermano y se le quiere que el hermano le vaya mal, no es hijo de Dios. Porque, 11, este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Diga, por allá, por Génesis. Que nos amemos unos a otros. Oído. No como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. O sea que Caín era hijo de el maligno. O sea que cuando Adán conoció a Eva, después del pecado, tuvieron sexo, Eva concibió, Adán engendró. El nombre Caín significa adquisición. O sea, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, tuvo poder para adquirir, hacer hijos. Este es el primer hijo del diablo, Caín. Por eso mató a su hermano y lo está diciendo la Biblia. Usted lo está leyendo, ¿verdad? No como Caín, que Caín era hijo del maligno y mató a su hermano. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de las congregaciones. No toda congregación que usted ve, oye por ahí, radio, televisión, cine, no son de Dios. No son de Dios. Porque los hijos de Dios nos identificamos porque aprendemos a hablar como Dios habla. Aprendemos a actuar como Dios nos enseña. ¿Que fallamos? Sí, no somos perfectos. Estamos en un proceso. Y sobre todo, hay un problema. En este tiempo, en esa guerra, en esa batalla que hay entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás, es una batalla en la cual nosotros generalmente perdemos, porque hay mucho daño. Entonces observa, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, y esto va directamente para los hermanos hoy de nuestra congregación. Para los demás, pues escuchen. Les ruego, hermanos, que hablen todos una misma cosa. ¿Qué es lo mismo que tenemos que hablar? Como Dios habla. Entonces yo les ruego a mis hermanos de nuestra congregación, que como el apóstol Pablo lo hace, que hablen todos, diga una misma cosa. ¿Qué es la misma cosa? Habla como Dios habla. ¿Para qué tenemos que hablar todos una misma cosa? Para que no haya entre nosotros divisiones, que son las divisiones que hay. En una congregación dice, no, que hay que bautizarse con agua. En otra dice, no, no es con agua, es con la palabra. Otro dice, es en el nombre de Jesús. Otro dice, es en el nombre de Jesucristo. Y así están divididos. Eso no es de Dios. Tenemos que aprender a hablar con las mismas palabras que Dios habla. Entonces yo les ruego a mis hermanos de nuestra congregación que hablen todos una misma cosa, para que en nosotros no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos, una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente, un mismo parecer. Para eso tenemos que tomarnos el trabajo de leer la palabra de Dios hasta que quede guardada la palabra en el corazón. Cuando tú guardas las palabras de Dios en tu corazón, no es en la memoria,
La memoria se te olvida. Aquí no. Aquí queda para siempre ahí. Juan 8, versículos 28 y 29. Diciendo Pablo esto fue porque Pablo aprendió de Jesús. Porque cuando Jesús muere, resucita, comienza a hablarle al apóstol Pablo y a recibir Pablo revelaciones de parte de Jesucristo. Entonces observa, versículo 28. Jesús hablando con los judíos, sus paisanos. Le dijo Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando me hayan crucificado, entonces ustedes conocerán que yo soy. Y conocerán, escucha esto, nada hago por mí mismo. Mira lo que es un hijo obediente. Sino, según me enseñó mi Padre, oído, que nadie se duerma. Según me enseñó mi Padre, así. O sea, Jesús nunca habló algo que el Padre no le hubiera enseñado. Ahora las religiones, cada uno habla como le da la gana. Entonces hay testigos de Jehová, hay pentecostales, una cantidad de divisiones. Pero si es un solo Dios y una sola palabra y una sola Biblia. Pero tú sabes por qué. Porque es que los hijos de Satanás tienen iglesias. Pastor, ahora tranquilo. Todavía no hemos terminado. Sí, porque para engañarte, la persona que va a hacer eso no va a poner aquí iglesia de Satanás. Te dice iglesia de Jesucristo, el más grande, y le ponen un poco de arandelas ahí. Y tú vas ahí porque el nombre es bonito. Pero una cosa es el aviso y otra cosa es lo que se habla. O sea, una cosa es lo que tú compras por Temu y otra cosa es lo que te llega. Nada hago por mí mismo, sino según me enseñó mi Padre, diga, así hablo. Por eso mi Padre nunca me ha dejado solo. Mi Padre siempre está conmigo. Porque cuando, dice Jesús, cuando yo hablo como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Por eso yo le digo, hablemos todos una misma cosa. Vamos a agradar a Dios. Para poder hacer eso hay que llevar tiempo en la lectura para guardar las palabras de Dios en el corazón. Lo demás no sirve. Pida referencias mías a las otras congregaciones para que vea qué le van a decir. Juan 14:10. Hablando Jesús con Felipe. Le dice, Felipe, ya está. Felipe. Ya salió. Felipe, no crees. El verbo es ser o estar. Tú que aprendiste inglés, era el verbo to be, ¿te acuerdas? Ser o estar. Felipe, ¿no sabes que yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Ya eso lo sabíamos, ¿verdad? Sino que el Padre que mora en mí, el Espíritu de Dios estaba en él. Cristo es el Espíritu de Dios. En él no había más nadie. Nunca, ni David, el pechiche de Dios. Nunca, ni Moisés, nadie. Nunca había podido. Entonces observe. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Voy a poner un ejemplo que lo pongo siempre en la congregación, pero como tú no has ido, te digo. Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, habló lo que el Padre le había dicho. Entonces el Padre fue y ha levantado a Lázaro y lo ha sacado. Recuerde, Lázaro no salió caminando.
Lázaro salió vendado. Imposible que a ti te amarren los pies y así tú salgas. Tendrás que ir a hacer. Sería bien ridículo eso. ¿Cierto? Entonces el padre lo sacó. Cuando ya lo sacó, Jesús dijo, desátenlo para que se vaya para su casa. Porque no podía irse para su casa así. Porque cuando Jesús habló, el Padre hizo la obra. Porque Jesús habló lo que el Padre le había enseñado. Okay. Efesios 4, versículo 11. Ok. Voy a hablar con personas que se han congregado otras veces en alguna parte. ¿Ustedes conocieron el tiempo cuando llegó el evangelio de la risa? ¿Quiénes? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Quién más? ¿Más nadie? Levante la mano y diga. ¿Quién? No te oigo. Rafael. ¿Sí viste eso? Los pastores salían y se quedaban mirando a la gente y todo el mundo riéndose. Eso es una moda. ¿Cuántos han visto paralíticos levantarse? Eso es algo que ya está hablado. Usted tampoco se dio cuenta cuando salía oro y en las manos de la gente salían. Una verdad, con ese calzado de dientes. Escucha. Necesito que prestes atención a esto. Eso compraban el polvito ese amarillo, lo ponían en los aires. ¡Ay, yo tengo oro! Cuando se puso de moda la calzada, calzaban las muelas. A compadre Lencho, una congregación aquí donde yo asistía, le calzaron una muela. Y después el compadre Lencho lo mismo. Ahora, si Jesús, Dios, es tan poderoso y tú tienes una muela mala, te la cambia, te la van a calzar. Cuando Jesús le daba la vista a los ciegos, le puso lente. ¿Tú viste a Jesús? Le voy a poner unos lentes para que... Le digo, si quieres ver, si crees, puedes ver. Todo está en que Dios nos regale la fe y que nosotros podamos creer. Ahora mira lo que pasa para cuando a ti algún día se te dé por ir a una congregación. El versículo 11 dice, Cristo mismo, Efesios 4:11, Cristo mismo constituyó. ¿Qué significa constituir? Dio autoridad a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A ellos les da 5, nosotros somos 4 nada más. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué dices tú? Espérate, ya te lo digo. 11. Constituyó a unos, apóstoles, punto y coma, que eso es lo que hay que aprender también a leer, punto y coma. A otros, profetas, punto y coma. A otros, evangelistas, punto y coma. A otros, pastores, no, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. O sea, yo puedo decirle, yo soy un ministro constituido por Cristo porque este es mi trabajo y tengo personas que pueden dar testimonio de eso. A fin de perfeccionarlo. Ese es mi trabajo, perfeccionarlo. Y a la gente no le gusta ser perfeccionada. A la gente no le gusta hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Se molestan. No vayas a creer, se molestan. Pero no se van. Se quedan. 32 años, 30 años, 28, 27, 26, 25, 24. Pero ahí están. Refunfuñan, pero ahí están. Son refunfuñadores. ¿Por dónde voy? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya lo leí todo. A fin de perfeccionar a los santos. Ese es mi trabajo. Perfeccionar a la gente que vaya.
Si a usted no le gusta ser perfeccionado, no vaya por allá, no se dé mala vida. A fin de perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Mira mi trabajo. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Eso es lo que yo estoy haciendo con ella. A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Imagínate mi trabajo. Tratar de que él, ellos, él, Machuca con el otro, Víctor, Giancarlo con la mujer, Delma, Felicidad, Ana, el niñito, la hija de Ana, el peladito, el Rodolfo, y todos los que asisten allá, procurar yo que estén como. No. ¿Por dónde quedé? Lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra para, 4 letras. Para. Propósito. Para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque ¿qué te dije? Que habían cuántas iglesias donde los predicadores no son ministros constituidos, son engañadores. Te digo más, hijos del diablo. Y te lo voy a mostrar. Perfeccionar a los santos para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas. Estratagemas. ¿Qué es una estratagema? Una estrategia sucia, donde te cogen al niño en el colegio y te lo tuercen. Los mismos profesores. ¿Alguien no sabe de eso? Donde tu hijo lo enseña a que él crea que es como él se percibe, que lo están induciendo a que se perciba contrario a lo que él es. ¿Hello? Cuida a tu hijo, a tu hija, de cualquier edad, no importa. Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Mira, la enemistad entre la serpiente, los hijos del diablo y los hijos de Dios, que aunque todavía no hayan aceptado al Señor, ellos fueron predestinados para ser hijos de Dios. Pero han llegado a unas congregaciones donde son engañados. ¿Por qué son engañados? Porque no han aprendido que el ministro tiene que hablar con las mismas palabras que Dios enseña. Para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, estrategias sucias de predicadores que para engañar emplean con astucia. No dice que la serpiente era astuta más que todas las cosas. Para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ese es mi trabajo para todo el que vaya a nuestra congregación. Ese es mi trabajo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero tengo temor, tengo miedo, que así como la serpiente engañó a Eva, los sentidos de ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque tú vas con el deseo de servirle a Cristo. Pero allá, ¿qué pasa? Te tuercen. Hacen que tú percibas otra cosa. No te enseñan con las palabras de Dios. Y tú piensas que cualquier oración que tú hagas tiene efecto. Y no es así. Lo único que tiene efecto es la palabra de Dios. Voy a hablarles de algo.
Déjame ver la hora. No tenemos tiempo. ¿Puedes poner un versículo que no esté en la... Okay. No. Sí. Ok. Isaías 55. Versículo 10. Lo que Dios había hablado mucho antes que apareciera Jesús. Dice Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra. 700 años antes que naciera Jesús. Así será mi palabra, la que sale de mi boca, no de los predicadores. Por eso los predicadores tenemos que aprender a hablar con las mismas palabras que Dios habla. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresa a mí vacía. Hará lo que yo quiero. O sea, cuando tú hablas como Dios habla, tú estás permitiendo que Dios haga contigo como Él quiere. Tú estás permitiendo. Pero cuando tú comienzas a hacer esas oraciones imprecatorias, malvadas, perversas, engañosas que te han enseñado, ay, Señor, mono, porque el rubio de Israel, ¿dónde dice eso? ¿Ah? El rubio de Galilea, eso no lo dice por ninguna parte, pero la gente, y un poco de viejas, perdón, un poco de señoras, un poco de señoras que van y oran. Ellos tienen un gran deseo, pero lastimosamente han sido engañadas. Y esas oraciones. Y ahora yo digo que el Señor en este momento, usted está sintiendo algo en el cuerpo, que va a sentir nada. Entonces regresamos a 2 Corintios 11, versículo 3. Así le ponen el alambrito de electricidad. No, espérate, pero no terminé de decirte algo. A la gente le pagan para que vaya en muleta, el otro vaya con un pie vendado. Y después cuando el tipo dice, levántese, ellos se levantan. Pero ya le han dado el 50%. El otro 50% sí, y no sé qué, hablen lengua y todos estos disparates que tú ves, esos son de iglesias que los pastores no han sido constituidos por Cristo. Cuando usted oiga a una persona hablar diferente a como Dios habla, es como si tú te pones a hablar, a estudiar inglés y sales hablando chino. El profesor de inglés dice, ¿qué te pasa? ¿Ah? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque si viene otro predicador predicando a un Jesús diferente, a un espíritu diferente, ustedes lo toleran. Y así pasa. ¿Por qué lo toleran? Porque no tienen conocimiento. Y el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros. Usted sabe lo que está diciendo la Biblia. Jesucristo le dijo a Pablo que escribiera esto para que tú entendieras. Obreros fraudulentos que son carnestoléndicos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás tiene su comparsa. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es extraño que también sus ministros, ¿ministros de quién? De Satanás. Quiere decir que Satanás tiene ministros y los ministros tienen iglesia, y en las iglesias se congrega la gente que como no saben lo que realmente deben saber, son extraviados, son engañados. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de luz. Cuyo fin será conforme a sus obras. Ya estamos llegando. Yo voy a hacer un corte aquí
para que nos vayamos a almorzar. Ah, sí, pero hay que hacer una alabanza, unas alabanzas que faltan. Pero ustedes se pueden ir. Dijeron que los almuerzos comienzan a las 3:30. Mateo 25, versículo 31. Y mira, si tú de pronto has estado distraído, medio soñoliento, a esto sí le vas a prestar atención, porque a mí me interesa que tú te des cuenta si tú eres de acá o de acá. Ya sabes. Versículo 31, Mateo 25. Ya está. Oído. Esto lo está diciendo Jesús. Dice, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, venga. ¿Y con quién viene Él? En su gloria. Y todos los santos ángeles, los que vencieron a Satanás y a sus ángeles. Los mismos ángeles, no hay otro. Papá, no serán hijos de aquellos. No. Ellos no tienen edad. Ellos son ángeles eternos. Como usted, el espíritu de usted es eterno. El que se enferma es el cuerpo. También por falta de conocimiento. Cuando el Hijo del Hombre venga, diga en su gloria. Y todos los santos ángeles vengan con él. Entonces, el Hijo del Hombre, el Rey, se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. 32. Escucha esto. Esto es lo más importante que te estoy diciendo. Claro, con el conocimiento que te di antes. Y serán reunidas delante de él. ¿Quién es él? El Hijo del Hombre, el Señor, el Rey, que viene con sus ángeles. Y reunidas delante de él, ¿quiénes? ¿Estará Colombia ahí? Rusia, México, Venezuela, Cuba, diga, todas las naciones, todas. Y apartará los unos de los otros, todas las naciones. Dice, de Colombia, usted, Colombia, Barranquilla, usted que paraba nada más, nada. Póngase usted aquí a la izquierda o póngase a la derecha. Él saca primero a la derecha. Serán reunidas delante de él, ¿quiénes? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que hay descendientes de la serpiente y hay descendientes de la mujer. ¿Qué fue lo que puso Dios en la mujer? En María. Ay, mi madre. Dios puso la simiente de Dios para que pudiera María, estando virgen, porque ella después fue señora, María pudiera concebir a un niño llamado Jesús, que a los 30 años comenzó su ministerio y a los 33 años lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los cabritos. Eso. Estamos en el 32. Y serán reunidas delante de él, ¿qué cosa? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oveja es oveja. Cabrito es cabrito. El cabrito nunca va a ser oveja, ni aunque se disfrace. La mujer nunca va a ser hombre, aunque se disfrace. Espérese. Si su hijo nació con pipí, ¿usted por qué le quiere poner chochito? Ah, porque es que él se percibe. Zámpele un cocotazo a ese pelado pendejo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando venga? Va a apartar las ovejas de los cabritos. Las ovejas los va a poner, diga, a su derecha. Y a los cabritos los va a poner ¿a dónde? A su izquierda. Diga izquierda.
A ver si entiende. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, acá, vengan a mí, benditos de mi Padre. ¿Vengan a qué? A heredar el reino preparado. Oye, algo que preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Las ovejas. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, lo que ya les dije, 35, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve preso y vinieron a mí. Entonces, los justos, los de la derecha, las ovejas, le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos a ti hambriento y te sustentamos, sedientos, o te dimos de beber? ¿Y cuándo, 38, te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo estuviste desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o preso y vinimos a ti? 40. Y respondió el rey, les digo de cierto que cuanto se lo hacen a uno de mis hermanos más pequeños, me lo están haciendo a mí. Son las buenas obras que los hijos de Dios debemos hacer. Somos nosotros los que tenemos que poner los acueductos y todo aquello que el gobierno no hace. Somos nosotros. Por eso necesitamos ser enriquecidos en todo. Y Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Y Dios nos enseña cómo vamos nosotros progresando. Pero tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice. Sin suponer nosotros nada. Sino lo que Él dice, eso es lo que hay que hacer. Cuando ustedes lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. O sea que esos niños o esas personas que están pasando tanto trabajo, los niños, niñas, los ancianos, las viudas, pobres señoras que abusan de ellas, los niños y las niñas abusan de ellos también. De feco. Entonces, versículo 41. Dirá también a quién. Ya él habló con los de la derecha. Le dijo, vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Ok? Ahora le va a hablar a quién. Que son los cabritos. Cabrito es cabrito. Oveja es oveja. Cizaña es cizaña. Usted no va a sembrar cizaña y le va a salir un trigo. Oído. Donde está la oveja, ahí está el cabrito tratando de hacerte daño. Donde está el trigo, ahí está la cizaña tratando de hacerte daño. Donde están los de la derecha, ahí están los de la izquierda, tratando de jorobarte, tratando de hacerte daño. Ya él le dijo a los de la derecha, ¿verdad? Benditos de mi Padre. Ahora llama a los de la izquierda y le dice como malditos. Malditos, apártense de mí. Malditos, apártense de mí. ¿Y qué tienen preparado ellos? Al lago eterno de fuego preparado para el diablo. ¿Y quién? Ah, ¿dónde estaban el diablo? Estaban allá. Perdieron la batalla. ¿Dónde lo tiraron? Acá. Comenzaron a engendrar y engendraron a Caín. No fue que todos son hijos de Caín. No, Caín podía tener hijos y podían salir de la izquierda o de la derecha. Podían ser cabritos. No. Quien engendra en la parte espiritual no es ningún hombre. Es Satanás, que adquirió el poder cuando engañó a Eva. Y Dios lo permitió para poder destruirlos.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el infierno. Cuando Jesús estuvo en la cruz, qué casualidad, lo crucificaron con dos tipos. Ladrones, sí, porque las ovejas son ladrones también. Los de la derecha son ladrones también. Marihuanero, periquero, enfermo, de todo. Ratero de rata. Pero tienen la oportunidad de arrepentirse. El cabrito no. Yo soy uno de ellos. Entonces suben a Jesús y después le suben a otro, se lo pusieron a la derecha. Y pusieron a otro y se lo pusieron a la izquierda. Y qué casualidad que el de la izquierda le decía: si eres hijo de Dios, bájate de ahí, sálvame. Prie, ¿de qué te las tiras tú? Tú sabes todas las cosas que se dicen. Y el de la derecha, diga, la oveja. Oveja negra. Oveja engañada por los cabritos. Oveja engañada por el sistema. Oveja engañada por los profesores. De feco. Oído. Engañados. Pero le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú tienes hoy la oportunidad. Póngase en pie. Tú tienes la oportunidad de darte el lujo de comenzar a llevar una vida derecha, no de izquierda, no torcida. Oye, yo soy zurdo, pero no soy de la izquierda. Sí, escucha, hoy tienes la oportunidad, si tú quieres, de ser de aquellos que pueden arrepentirse. Que aunque sean ovejas, ladrones, atracadores, viciosos, pueden ser cambiados. Si de pronto te han hablado mal de mí, yo nunca he sido homosexual, ni pienso serlo, ni he sido ladrón, ni he sido atracador. Mi problema era que muy mujeriego. Era, ok. Y eso me llevó a perder mucho dinero. Tú tienes la oportunidad hoy, allí, sin que yo tenga que tocarte las manos ni nada, tú comenzar allí en tu mente a pedirle a Dios que tú quieres ser de los de la derecha.